Hermanos míos, amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de las promesas o de lo prometido a los que le aman? Oremos. Te agradecemos, Señor, por permitirnos ya estar reunidos en este lugar. Gracias porque necesitamos el alimento que tú nos das día a día. Gracias por los que se han estado reintegrando. Y gracias, Señor, porque nos llamaste a cada uno de nosotros para poder seguirte a ti, seguir tus pisadas. Háblanos, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien me puede decir la cita que leí? Me gusta pescarlos, hermanos. Es que Dios nos hizo pescadores de hombres. ¿Nadie sabe la cita? Muy bien, Normita. Santiago 2:5. Pero vamos a otra cita, a Mateo 5:3. Esa sí se la saben, más fácil. Las bienaventuranzas empiezan dirigidas a un grupo de personas. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los llamados por el Señor? Aquellos que somos llamados por Dios, no vamos a encontrar nuestro lugar dentro de la iglesia hasta que no reconozcamos la necesidad que tenemos de Él, hasta que no reconozcamos que somos pobres en espíritu y necesitamos de aquel que es rico para satisfacer nuestra necesidad. Solo hasta que reconozcamos eso, podemos ser parte de la iglesia. Todos tenemos una continua lucha, los seres humanos tenemos una continua lucha cuando intentamos resolver las cosas por nosotros mismos. Pero los creyentes hemos entendido que separados de Dios, nada podemos hacer. Esa continua lucha, cuando intentamos seguir a Jesús, no desaparece al convertirnos. Tenemos una parte en nuestro ser que Pablo lo define en Gálatas como la parte de la carne y que se opone al espíritu. Entonces el asunto más importante en esto va a depender del carácter de cada creyente, ¿sí? Porque esa se convierte en nuestra base sólida para vamos a ver qué vamos a hacer cuando somos llamados por Dios y vamos a ver si Dios va a formar en nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos. Cuando en Mateo 5:3 Jesús está hablando de aquellas gentes pobres en espíritu, no se está refiriendo, por supuesto, a la gente de escasos recursos económicos. No está hablando en lo material. No tiene que ver nada con la indigencia, ¿sí? No tiene que ver nada con la incertidumbre económica. Más bien describe un espíritu contrito y humilde que reconoce su bancarrota espiritual delante de Dios. El otro día, revisando algunos libros, encontré la letra de un himno que no supe de quién es. A lo mejor los que son más viejitos y saben himnos los podrán decir de quién es la letra. Pero esta letra dice así, dice: nada en mi mano traigo, simplemente a tu cruz me aferro.
Desnudo vengo a ti para que me vistas. Impotente miro a ti por gracia. Inmundo a la fuente acudo a lavarme. Salvador, porque si no, yo muero. ¿Alguien sabe de quién es? ¿Lo hemos cantado aquí? Bueno, yo les prometo que la primera vez que cantemos yo lo voy a cantar. ¿Me van a dar chance o no? Híjole, qué malos son. Ok, no me voy a resentir. Así que la bendición que está reservada para aquellos que reconocemos nuestra necesidad de Dios, nuestra impotencia, nuestra carencia en todo sentido, nos la reserva Dios a nosotros, ¿sí? Y la recompensa que nos da Dios es que dice que nosotros seremos aquellos que reconocemos nuestra pobreza, seremos parte de ese reino. Que ese reino nos pertenece a nosotros, a los que reconocemos esa incapacidad. Así que esta bendición es para el que tiene el espíritu pobre. Y miren, Sofonías 3:12. El profeta Sofonías sí existe en la Biblia, se los aseguro. Después de que está hablando del comportamiento y de un castigo hacia su pueblo, en el versículo 12 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Sofonías, en su profecía, estaba viendo al Israel futuro, que es la iglesia, como un pueblo pobre, dependiente de Dios. Así que si tú y yo no ponemos nuestro corazón en las riquezas de este mundo, si no reconocemos esa necesidad que tenemos de Dios, vamos por buen camino. Aquel que tiene un bajo concepto de sí mismo, aquel que no es soberbio, que al igual que Pablo reconoce que él era el último, dice Pablo, yo soy el último de los apóstoles y el primero de los pecadores. A veces invertimos las cosas, ¿no? Queremos ser el primero de los apóstoles o de los predicadores o de los ministros y no nos consideramos más que a lo mejor hasta el final de la fila de los pecadores, porque ya estamos tan bien que hasta flotamos y ya no pecamos. Pero sin embargo el apóstol Pablo, después de muchos años, seguía reconociendo, él era el último. Dice, como a un abortivo me llamó el Señor, y no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios, decía él, soy lo que soy. Pero cuando se trataba de reconocer su condición, que era él, decía, soy el último, el primero de los pecadores, ¿sí? Soy el que persiguió a la iglesia. No olvidaba su condición, de dónde lo había sacado el Señor. Así que el que ha perdido toda confianza en su propia justicia, en sus propias fuerzas, y reconoce que depende totalmente de la obra de Cristo y del poder de su Espíritu, ese es el que tiene cabida dentro de la iglesia. Acompáñenme ahora a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Le titulé a este mensaje, Encontrando nuestro llamado. Y en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el primer capítulo, a partir del verso 17, dice el apóstol, les di un verso, o agregué un verso más. Dice el apóstol, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito,
Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nos ha llamado Dios, nos ha llamado a cada uno de los que estamos aquí. Dice el verso 24, mas para los llamados. Y fíjense que el apóstol Pablo, a pesar de que era un erudito, tenía un conocimiento de la ley vasto. En la epístola a los Filipenses da un poquito de lo que, una semblanza de lo que él era o de lo que sabía. Pero lo agradable de ahí es que cuando termina esa porción de describir todo lo que él era en el judaísmo, dice, pero todo eso lo tengo por basura. Todo por el conocimiento de mi Señor Jesús. Y aquí el apóstol dice que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, pero dice él, no con sabiduría de palabras. Y no se trata de adornar el mensaje de nuestro Señor. El mensaje es la cruz de Cristo. El centro del mensaje siempre tiene que ser Cristo. No las palabras que uno pueda sacar, el léxico que uno pueda utilizar. No se trata de apantallar a nadie ni de sacar las palabras domingueras. El mensaje tiene que ser directo y enfocado en la cruz de Cristo. Olvídate, ¿sí? Aquí no están los sabios, aquí no están los eruditos, aunque alguien tenga alguna erudición, aunque alguien tenga un conocimiento, ¿sí? Pero no se trata de impresionar a nadie. Se trata de hablar de aquel que merece ser mencionado y al que le debemos todo. Y entonces Pablo empieza a disertar, dice, porque la palabra de la cruz, entonces, para los que se pierden es locura. Y miren, ¿por qué? ¿Por qué es locura? ¿A quién se le ocurrió el plan de salvación? Solo a Dios. Pero ese plan, ¿en qué consistía? ¿Cómo era el plan que Dios diseñó? No escogió, no fue a ver ni a los sabios, ni a los eruditos, ni a los encumbrados, ¿sí? Volteó a vernos, a nosotros. Porque nadie va a conocer, en la sabiduría humana, nadie va a poder conocer a Dios. Puede haber teólogos que conozcan la Biblia, que hablen de Dios, pero la teología en sí misma no te va a dar un conocimiento de Dios si no es por revelación. Dios se tiene que revelar a tu vida, se tiene que revelar a mi vida.
Así que Dios dice, voy a destruir la sabiduría de los sabios. Voy a desechar todo el entendimiento de los entendidos. Así no quiero que la gente me conozca. ¿Sí? Y hace preguntas como retóricas y desafiantes. A ver, hermanos, aquí, ¿dónde está el sabio? Ay, yo temía que alguien levantara la mano. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el escriba? ¿Sí? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No, entre nosotros no está esa clase de gente. Y si llegara a venir, porque no quiere decir que Dios no murió por todos. La salvación está abierta para todos. Y si alguien tiene que llegar teniendo mucha sabiduría, mucha erudición, mucho entendimiento, eso se queda de la puerta para afuera. No entra aquí, no tiene cabida. Y fíjense, en el contexto en el que está escribiendo esta epístola Pablo, los griegos había sido el pueblo o el imperio que había estado gobernando al mundo por mucho tiempo y toda su influencia la dejó. Pero después vinieron los romanos y los romanos se quedaron con mucha influencia de los griegos. De hecho, tomaron los mismos dioses, nada más les cambiaron de nombre. Y para la cultura de esa época, tener un Dios, un Dios que bajara a la tierra a sufrir, no lo podían entender. Sus dioses bajaban a la tierra a gozar. Y si acaso mandaban a uno medio castigado, ahí al Prometeo encadenado. Pero ellos venían a disfrutar de las cosas. Entonces el evangelio que Dios nos propone, o el plan de salvación de Dios, entonces dice, para ellos es locura. ¿Cómo un Dios que se encarna y viene a sufrir a la tierra y viene a morir? Y se hace igual que los pecadores. ¿No? Está medio mal ese plan, ¿no? Es para locos. Y todos esos, dice la escritura, esos judíos, los griegos, ¿sí?, los romanos, todos los gentiles que trataban de razonar las cosas, dice, entonces todo esto se convierte en un tropezadero. Los gentiles dicen, ¿qué onda con esos cristianos? Y no sé si a ti algún día te han tachado de loco. Hace no mucho hablé con un sobrino, me decía, yo creo que tú estás fanatizado, estás muy clavado en esas cosas. Digo, ándale, sí. Dice, te estás perdiendo ahí. Sí, ándale. Así que vemos lo que Dios hace, dice, lo insensato de Dios, nosotros los insensatos, se convierte en algo mucho más sabio que lo que los hombres puedan decir, hacer. Y lo débil del mundo, o lo débil, perdón, de Dios, es mucho más fuerte que los hombres del mundo. Pues miren, hermanos, no sé si has visto tu vocación, tu llamado, lo que Dios te ha señalado para seguir. Yo soy de lo vil, de lo despreciado, de lo que no es. Nada bueno había en mí, y si hoy hay algo, es por Dios, no por mí. Pero Dios voltea a ver a esa gente pobre, desvalida, ¿sí?, inservible quizás, para usarla en lo que Él quiere.
Y cuando nosotros empezamos a ver, o sobre todo yo cuando empecé a ver esto, es un pasaje que siempre me ha conmovido a mí. Y se me olvidó decirle a Checo ahí y a Johnny si al final podríamos cantar un canto que a mí me hace llorar. Uno de Marcos Vidal que dice: no sé qué fue lo que viste en mí para quererme. No puedo entender tanto amor derrochado. ¿Sí? ¿Por qué me amaste a mí, Dios? ¿Sí? Si era vil, si era despreciado, si no era nada, ¿por qué te fijaste en mí? A esos son a los que llama Dios. A eso nos ha llamado Dios. Y no alcanzo a entender. A lo mejor también para mí es medio locura, pero he experimentado su amor. Lo he podido vivir. Y fíjense, la reacción de los hombres que no conocen a Dios, no pueden entender este plan eterno de Dios. La cruz viene a ser un triunfo sobre la sabiduría humana. Lo hizo Dios así para destruir el orgullo de los hombres. Así que Dios no llamó o no llama a alguien que sea algo para vanagloriarse, para jactarse. La jactancia en medio de nosotros tiene que estar excluida. Ninguno de nosotros puede jactarse de nada, hermanos. Fíjense, en el apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: tenemos este tesoro, refiriéndose al evangelio, tenemos este tesoro, ¿sí?, en vasos de barro, refiriéndose a nosotros, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Somos vasijas de barro. Valemos por lo que está dentro de nosotros, porque Jesús y Dios y el Espíritu Santo decidieron venir a habitar en nosotros. Eso es lo que le da valía a nuestro ser. Y entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la vanagloria? No puede haber en medio de nosotros eso. Todo es de Él y para Él. Solo la sabiduría de Dios haya en medio de nuestra redención, y solo la gracia de Dios nos da a conocer y nos las aplica a nosotros por medio de la obra de Cristo. Así que todo lo que somos y tenemos espiritualmente nos viene de Dios en unión con Cristo Jesús. Digamos, Dios es la fuente, Cristo es el canal por donde nos llega la bendición. Y ahora déjenme mirar otros ejemplos. Cuando tú escuchas el nombre de David, dime alguna característica de David. ¿Qué piensas de David? Valentía. Militar. Humildad. Guerrero. Amor por Dios. Y respecto al tema de los llamados, fíjense, David vivía en una familia de 8 hermanos. Era el menor de los 8 hermanos. No era el primogénito. La ley decía que el primogénito tenía ciertos privilegios. Privilegios, recibía una doble porción de la herencia. Pero David era el menor. Así que cuando Dios manda al profeta Samuel que va a que levante un rey que va a sustituir a Saúl porque ya lo desechó, lo manda a la casa de Isaí, su padre de David. Y desfilan sus 7 hermanos anteriores.
Y David ni siquiera estaba ahí. ¿Qué hacía David? Estaba cuidando las ovejas, el rebaño de su papá. Así, tú vete a cuidar. Allá estate. ¿No? ¿Alguien sabe lo que significa David? Norma y Adolfo. Tienen un David, ¿no? ¿Qué significa? El amado de Dios o el favorito de Dios. Así que Dios escoge al menor de entre 8 hermanos. David, conforme pasa el tiempo, va ganando, digamos, un poquito de fama o un mucho de fama, ¿sí? Y se convierte después de un tiempo, se va a convertir en un guerrero independiente, pero mira, al empezar a sentir celos Saúl de él, lo quiere matar y él tiene que huir. Y cuando David se refugia en una cueva, la cueva de Adulam, ¿saben quién se juntó con David? Acompáñame al primer libro de Samuel, al capítulo 22, a los 2 primeros versículos. Porque me encanta ver esto. David se reconocía pobre de espíritu, no estaba esperando nada, no ansiaba ni quería ser rey, estaba cuidando el ganado, ¿sí? Pero después de un tiempo, ¿sí?, él tiene que huir porque lo quiere matar Saúl, y dice el capítulo 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. Fíjense la gente que se juntó con David. Se juntaron con él los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y al final dice, como 400 hombres se juntaron con David. ¿Te gustaría tener amigos así? Endeudados, afligidos, amargados, con amargura de espíritu. ¿Por qué no? No, pues es que nosotros ya somos creyentes, gozosos y felices, ¿sí? ¿Cómo voy a andar con un afligido? Ay, con un pobre, no, pues si yo predico la prosperidad. Bueno, no, aquí no predicamos la prosperidad. Bueno, pues toda esa gente se juntó y ya parece entonces aún su familia había reconocido lo que era David y el llamado que tenía David. Y dice, y toda su familia también se juntó con David, pero estaban siendo perseguidos. Él era un exiliado. ¿Saben lo que es un exiliado? ¿Qué es, Anita? No se va, lo echan. Un exiliado es alguien que expulsan de su país, generalmente en la actualidad es por cuestiones políticas, pero lo expulsan. Ya no tiene derecho a estar ahí y si llega o regresa, corre el riesgo de que lo maten. Entonces lo exilian a David, ¿sí? Tiene que salir exiliado, ¿sí? Se refugia en la cueva de Adulam, y cuando ustedes van a la escritura y ven en el Salmo 142, dice el título de ese salmo, Salmo másquil de David, cuando estuvo en la cueva de Adulam. Y empieza David, a ver, vamos a ver el salmo. Y fíjense la forma en que David se expresa en las condiciones que está. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. ¿Te gustaría juntarte a un líder así?
David no ocultaba lo que sentía, lo que pensaba, lo que clamaba. Si tenía miedo lo expresaba a Dios, pero no se quedaba en el miedo o no se quedaba en expresar su necesidad, recurría a su roca fuerte. Sabía que en él tenía refugio, que en él podía descansar. Y su gente lo empezó a observar. Empezaron a ver a ese pastorcito. Después dice, creo que es ¿cuál es el otro que les di? El Salmo el otro que les di, por ahí pónganmelo. Salmo 78, 70. Salmo 78, 70. Porque fíjense lo que dice dice, Dios eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿De dónde sacó Dios al rey David? De la majada de las ovejas. Vente, David, no te quiero ahí cuidando ovejas. Te quiero en otro lugar. Te saco de ahí. No lo sacó de una casa real. No lo sacó de un palacio. No venía su dinastía, aunque sí venía, después vamos a ver en una genealogía, aunque sí venía de una dinastía, porque de ahí había la promesa desde Abraham para el Mesías, pero él no lo sabía. Cuando estaba ahí, ¿sí? Cuando Dios lo llama y lo saca de la majada de las ovejas, de detrás de la majada de las ovejas, David era un ser insignificante. Y entonces, David está con hombres, fíjense, era un proscrito, su familia decidió unirse a él en esa condición, y para defenderse reunió un regimiento que no estaba formado por hombres grandes, ricos o de alta posición social, ni aun siquiera con buena conducta, hombres en quiebra, los emocionalmente mal, hombres los cuales se veían en tales aprietos que no sabían qué hacer ni siquiera consigo mismos. Ese fue el inicio de David, del gran David. Y lo que me encanta de David es que tampoco nunca olvidó de dónde lo sacó Dios y quién era su Dios. Y nunca quiso nada de gloria para sí. Tenía un corazón tan limpio, tan sencillo. Eso no lo hizo exento de pecado. Pero era un hombre que era capaz de reconocer de dónde venía su grandeza. No le quería robar un ápice de gloria a Dios. Y cuando vamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, no vamos a ver versículos 23, a partir del 8, el versículo 8 y hasta el final, bueno, ahí se nos narra una lista, dice, los valientes de David. A mí me hubiera gustado que la escritura hubiera dado los nombres de esos 400 que se juntaron con David en la cueva de Adulam. No dice quién es más que su familia que se le unió, pero no da los nombres de los 400 que llegaron con David a la cueva de Adulam, de esos que estaban endeudados, afligidos y amargados. Pero en esta cita de 2 Samuel 23, en el subtítulo dice los valientes de David. Y empieza a nombrar los 3 primeros, dice que eran superiores en todo. Y después da toda una lista de 37, creo son, valientes. De las hazañas que hicieron y dan los nombres. Pues estoy seguro, aunque no lo dice la escritura, que esos valientes eran de esos 400. Surgieron de esos 400 que se juntaron y que estaban amargados, afligidos, pobres, endeudados. Lo que Dios puede hacer con nosotros, hermano. Podemos llegar en las peores condiciones aquí, y de hecho ese es el requisito para llegar a los pies de Cristo. Llegar mal. Porque eso es lo que dijo Jesús.
Si yo no vine, ¿sí?, por los sanos. Yo no vine a llamar a justos, vine a llamar a pecadores. A esos son a los que vine a llamar. Entonces, si necesitamos reunir un requisito para eso, pues alistémonos en el ejército de David. Si estás endeudado, afligido y amargado, calificas. Pero viendo esto y después yendo un poquito más allá, pensé en Jesús, Dios, Hijo en el cielo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando inicia el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, lo primero que aparece es la genealogía de Jesucristo. Y lo primero que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, David, Salomón, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, ninguno de ellos fue hijo primogénito. Es de hecho, Abraham, dice el libro de Jueces ahí, en el último capítulo casi, o en el 23, ¿de dónde sacó Dios a Abraham? ¿Y de dónde estaba Ur? Caldeo. ¿Y quiénes eran los caldeos? Los babilonios. Y dice ahí, y era un pueblo idólatra. Adoraba a dioses, quizás hechos de madera, o a otros dioses que no eran Dios. Pues ahí le plació a Dios, tomar a Abraham y de ese Abraham levantar la línea descendente para que llegara hasta el nacimiento de Jesús. Pero no solo eso. Si consideramos, por ejemplo, lo que es nuestro planeta, y lo vemos en una dimensión de lo que es el universo, ¿qué es nuestro planeta? Nada. Un punto en la nada. Porque es asombroso ahorita que veíamos las imágenes de Zip Colors, de que se veía ahí los cielos. Bueno, el otro día estaba viendo en la televisión, no sé qué cosas descubrieron en el espacio, hoyos negros y no sé qué tanto, pero estaban dando unas fotografías del universo que se veía asombroso. Bueno, nuestro sistema solar apenas es algo, una cosa pequeñísima en el universo, pero dentro de ese sistema hay un planeta llamado Tierra. Pues a Dios le plació venir a nacer en el planeta Tierra, digamos, insignificante. Así que vienen todos estos en la genealogía. ¿Y sabes quién está en la genealogía de Jesús? La genealogía de Mateo. Aparecen 4 mujeres en la genealogía. Son Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Y ya al final aparece María. Pero ¿sabes quiénes fueron estas mujeres? Rahab fue prostituta. Prostituta. Y de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesús. Tamar fue una adúltera también, digamos, aunque con medio engaños ahí con Judá. Y Judá fue el que se llegó a Tamar. Y de la línea de Judá viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Betsabé, pues también se echó un voladito ahí con David. Ruth ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios, era una moabita. Bueno, a Dios le plació y quiso que esa gente estuviera en su descendencia. Por eso la Biblia lo registra. Él no se avergüenza de quiénes fueron las gentes de donde él provenía. Su genealogía queda bien registrado. Porque no estaba viniendo a buscar fama Jesús.
Fíjate, Romanos 8:3, si la ponen, dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, en carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Digamos, al tomar una carne, Jesús no solo tomó una carne, sino con su descendencia o su ascendencia. Dice, Él tomó una carne de pecado, de una prostituta, ¿sí?, de unas adúlteras, de una que no era del pueblo de Dios. De eso tomó una carne también. De ahí vino nuestro Señor Jesús, para que nadie se sienta mal. Por eso yo creo que después Él pudo decir a los fariseos, a los escribas, las prostitutas y los recaudadores de impuestos van antes que ustedes al reino de Dios. ¿No te da gusto? ¿No te da gusto que esa gente pecadora como nosotros vaya antes al reino de Dios, antes que los religiosos? Ayer estuve viendo la película de los dos papas, no de los dos papás, de los dos papas. Y es impresionante las escenas que sacan ahí del Vaticano. No sé si ese sea el Vaticano. Sí la hicieron ahí. Y lo lujoso que está. Y una anécdota que un día leí, creo que es de Jerónimo, no papa, no me acuerdo el papa para no errarle, pero es Jerónimo, el que un día dice que llegó con ese papa. Y el papa le dijo a Jerónimo, mira Jerónimo, y le enseñó una mesa llena de un chorro de dinero, monedas de oro, de plata, de todo, joyas. Dice, mira Jerónimo, ya no podemos decir como Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, mira, porque tenemos todo esto, tenemos oro y plata. Pero Jerónimo le dijo, sí, pero tampoco puedes decir lo que tengo te doy. Tendrás oro y plata, pero te quedas con tu oro y tu plata. Bueno, nuestro Señor le plació venir de esa línea, pero después llega a la otra mujer que aparece, ya es María. ¿Quién era María? No vivía en un palacio. Algunos calculan que pudo haber tenido María entre 14 y 16 años cuando el Señor la llama. Una mujer insignificante, aparentemente. Y José, un carpintero. Carpintero José. Ahí dijo Jesús, ahí quiero nacer. No nació en un palacio. No tuvo ni, como decía hace rato Rubén, allá arriba, no nació en una cuna cristiana. Nació en las condiciones quizás menos probables para nosotros, insalubres. Sus acompañantes fueron animales, unos cuantos pastorcillos llegaron. Pero dice el verso 21, cuando después el ángel se le aparece a José porque quería dejar a María, le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque va a salvarnos de nuestros pecados. Porque para eso vino Jesús, a salvarnos de nuestros pecados. Y Jesús no escribió un solo libro. No tuvo necesidad de escribir ningún libro. No tuvo necesidad de tener una descendencia, no tuvo hijos. Vino a cumplir, dice el apóstol Juan, en el primer capítulo, en el verso 11, dice, a lo suyo vino. Y los suyos, que era el pueblo de los judíos, dice, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron o los que le recibimos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de carne, de sangre, primero dice, ni de voluntad de carne, ni voluntad de hombre, sino de Dios. De Él somos nosotros engendrados. Y Él vino a salvar a los pecadores. Por eso le dijo, tú le vas a poner Jesús, porque eso significa Él salvará. Pero todavía, para agregar algo más. Bueno, antes, déjame decir. El primer nexo que tuvimos, o que tenemos nosotros, nuestras almas, con Cristo, no radica en nuestra bondad, sino en nuestra maldad. No en nuestro mérito, sino en nuestra miseria. No en nuestro prestigio, sino en nuestra derrota. No en nuestras riquezas, sino en nuestras necesidades. Cristo vino a visitar a su pueblo no para admirar sus bellezas, sino para quitar sus deformidades, no para recompensar sus virtudes, sino para perdonar sus pecados. Dice el apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio también. ¿Sé para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que Él reciba toda la gloria. Bueno, y vino Cristo aquí, y Él vino con una misión, y reunió a 12 hombres. En Lucas 6, del verso 12 al 16, que es lo que más me gusta, la versión de cómo elige a sus discípulos, a sus apóstoles, dice que se fue a orar toda la noche. Y estando ahí, bajó el monte a orar y eligió a 12, y ahí vienen los nombres de los 12. Cuando menos de esos 12, cuando menos 4 eran pescadores. Algunos dicen que fueron 7 los que eran pescadores. Había un celote o excelote. Era un revolucionario, como un guerrillero, Simón el celote. ¿Sí? Era otro que se alistó con Jesús. Había un recaudador de impuestos, que para la nación judía era un traidor a la patria. Pues ese dijo Jesús, yo también lo quiero aquí conmigo. Había un traidor. ¿Sí? Si tú piensas iniciar una iglesia, ¿sí? Vamos a mandar a Beto a iniciar una iglesia a algún lugar, y entonces se va a llevar a un traidor, a un ratero que le roba a sus hermanos, un recaudador de impuestos, ¿sí? A unos pescadores fracasados, porque cuando Jesús se presentó por primera vez les dijo, ¿qué han pescado en toda la noche? Nada, Señor, nada hemos pescado. Sí, eran fracasados, todavía pescadores y fracasados. Pues dijo, a estos 12 los quiero. Y empezó, digamos, un curso intensivo con ellos. Un discipulado intensivo durante, bueno, checando bien, todos creemos que fueron como 3 años, ¿no? Pues checando bien, fíjense que no fueron como 3 años, con ellos intensivo, fue como 1 año y medio. Porque si vamos viendo la cronología, tuvo muchos discípulos primero, y de entre todos esos discípulos escogió a 12. Y cuando los escoge ya pasó como 1 año y medio con todos esos discípulos. Entonces el curso intensivo con ellos fue como 1 año y medio. Por eso es que cuando en Lucas van a sustituir a Judas, dice, escojamos de entre todos estos que han estado con nosotros desde el principio, escojamos a su sustituto. Entonces más o menos se calcula bien, ya profundizando en las escrituras, que fue como 1 año y medio de curso intensivo. ¿Y qué creen? Los alumnos salieron chafas. Sí, porque llegó el momento en que arrestaron a Jesús y todos huyeron, lo abandonaron. Ahí lo dejaron. Uno esperaba que después de
de ese discipulado encontráramos hombres de fe, valientes, hombres que tenían temor y se espantaban en la barca a pesar de haber visto milagros. Hombres que incluso después de que resucitó Jesús parece que regresan otra vez a su antiguo oficio, porque los vemos en el capítulo 21 de Juan, otra vez se van a pescar y otra vez fracasan en su pesca. Otra vez llega Jesús y los encuentra, de que han pescado en toda la noche. Nada, Señor, nada. Pues vuelvan a echar la red hacia la derecha. Y es curioso, dice Juan, sacaron 153 peces. Bueno, ninguno de estos hombres fue reconocido por su erudición ni por su gran saber. No eran oradores ni teólogos. No sobresalían por talentos naturales o habilidades intelectuales. Al contrario, eran proclives a equivocarse, a fallar, a tener actitudes erróneas, a que les faltara la fe y a experimentar amargos fracasos. Estos eran los apóstoles. Esas eran sus características, sus credenciales de presentación. Con todo esto, estos hombres, después de la ascensión de Jesús, estos 12, sustituido después Judas, estos 12, ¿saben qué hicieron? Dejaron un impacto indeleble en la humanidad y en la historia. Su ministerio sigue teniendo una influencia hasta nuestros días. Dios, por su gracia, los capacitó y usó para inaugurar la difusión del mensaje del Evangelio y trastornar al mundo. Ahí en el libro de Hechos, aunque habla acerca del apóstol Pablo en el capítulo 17, en el verso 6, las autoridades de ese entonces dicen: y estos que han trastornado al mundo, cuando están acusando a Pablo, estos han trastornado al mundo. Pues esos 12 que vimos sus características trastornaron al mundo. Y los vemos después de que el Señor resucita y que les inviste del Espíritu Santo, ¿sí?, que son totalmente transformados y cambiados, ¿sí?, y alentados por el Señor, volvieron otra vez a su llamado, al llamado original que les había hecho el Señor. Vénganse, yo los voy a hacer pescadores de hombres. No los quiero en sus oficios, los quiero en mi reino. Y entonces reciben el poder del Espíritu y asumieron con valentía la tarea para la cual Jesús los había llamado. Te pregunto, ¿sabes de verdad para qué te llamó Dios? ¿Estás seguro por qué estás aquí y para qué te ha llamado Dios? No se trata nada más de ocupar un lugar, de salvar mi alma. Sí, eso ya está. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál es tu llamado? No te veas a ti, no veas tus recursos. Somos incompetentes, totalmente incompetentes. Por nuestras fuerzas no servimos, pero Dios hace una obra transformadora en cada uno de nosotros, ¿sí? Él levanta, dice Salmo, Él levanta del polvo al desvalido y lo va a hacer sentar con los príncipes de su pueblo. Estos apóstoles son la prueba viviente de que la fuerza de Dios se hace perfecta en la debilidad. Por sí mismos es evidente que eran ineptos para la tarea, pero Dios los llevó en un triunfo en Cristo y a través de ellos difundió en todo lugar el olor fragante de su evangelio. Quiero terminar nada más con una cita, leerla y que la disfrutes. Y después oramos.
Está en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, del versículo 14 al 17. Escúchala, ni la veas en pantalla si la pones. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Padre, si quieren pasar, Checo, a ver si tienen el canto. Padre, danos comprensión para poder entender tus planes. Danos, Señor, el que nunca nos podamos jactar de nada. Que no se nos olvide, Dios, de dónde nos sacaste. Que sea algo que esté presente, no porque estemos recordando nuestros pecados. No es esa la idea. Es que no perdamos de vista, Señor, que nosotros no somos suficientes, que la autosuficiencia no cabe en tu reino, que la soberbia y el orgullo y la jactancia, Señor, no pueden estar en medio de nosotros, que no podemos descalificar a nadie porque este es un lugar para pecadores. Y cada uno de nosotros debemos decir: yo soy el primero de ellos, yo soy el primer pecador. No puedo señalar a nadie, no debo señalar a nadie, debo ayudar a mi hermano, a mi hermana. Gracias por haber puesto tus ojos en nosotros, Señor. Gracias por lo que nos sigues transformando y sigues haciendo en cada uno de nosotros. Señor, déjanos vivir solo para ti. Señor, que lo que podamos lograr y hacer, que cuando recibamos quizás un elogio, lo desechemos de inmediato, porque eres tú el único que necesita la gloria, que recibe toda la gloria. Gracias, gracias porque no te quedaste en tu trono, por hacerte semejante a nosotros y por sacarnos de nuestra condición y darle un nuevo significado a nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.